Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical esta mañana y vamos a ir al libro de Proverbios, Eclesiastés capítulo 2, versículos 12 al versículo 17, Eclesiastés 2, 12 al 17. Y el día de hoy queremos hablar sobre el tema el sabio y el necio, hacer un contraste entre ambos y llegar a la conclusión de que la tumba no hace distinción. Seas muy inteligente, muy educado, muy cortés, organizado en todo, o seas un caos en tu vida personal, o no tengas educación, la muerte al final no hace distinción y se lleva parejo. Y eso es una frustración en Salomón. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 2, versículos 12 al 17 de manera alternada. Yo voy a leer el 12. Ustedes el 13, versículo 12 dice así: Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Oramos, Padre, te damos gracias en esta mañana por poder venir a tu palabra, por poder estar en tu casa. Pido que nos ayudes a entender tu palabra, que sea de desafío, ánimo a nuestra vida, crecimiento, y ayúdanos a poner nuestra mirada no en las cosas de este mundo, porque como lo hemos visto en este libro, terminaremos frustrados, estresados, desanimados, angustiados, pero más bien poner la mirada en ti, Jesús. En ti hay seguridad, gozo permanente y vida eterna. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Y bien, el día de hoy pues vamos a hablar sobre el necio y el sabio. La tumba no hace distinción. Y Salomón va a hacer el siguiente experimento, muy, muy sencillo. En un experimento básicamente podremos dividirlo en 3 etapas muy simples que están aquí en su guía de estudio. Primero, Salomón al ejecutar va a observar, así de sencillo. Hace un experimento, se pone a ver qué está pasando. Segundo, hace una comparación. Y tercero, una conclusión. Así de sencillo es su experimento. Y sin más, porque tenemos algo de material que abarcar, vamos a la primera fase de su experimento. Bueno, primero en nuestra introducción, para no dejarlo allí. A veces los humanos pensamos que si logramos vivir con sabiduría, si logramos vivir con orden y esfuerzo, todo tendrá sentido. Creemos que la clave está en tomar buenas decisiones, evitar errores y avanzar con prudencia. Pero, ¿qué sucede? Y no sé si le ha pasado a usted. ¿Qué sucede cuando incluso haciendo todo supuestamente bien, la vida sigue sin recompensarnos como esperamos? ¿Qué pasa cuando la muerte, el olvido o la frustración alcanzan también al sabio? Y de hecho hubo algunos programas de televisión recientes, y creo que hay varios de ellos, en los que hay series que tratan de ayudarnos a organizar la vida. Hay series que te dicen cómo acomodar hasta tus libros por colores o por tamaños, cómo organizar tu herramienta, cómo estudiar mejor. Pero ¿qué pasa si al final de la vida, pues nada de eso tenía sentido? Murió gente que tenía todo bien organizado, sus finanzas bien acomodadas, pero al final murió el mismo día, y una situación parecida a un hombre que era completamente desorganizado. Y puede ser que uno trate de ser organizado, sabio, inteligente, pero eso no le da sentido a la vida. Ok, tienes todo en tu vida bien,
pero aún así las cosas no salen como uno esperaría, ¿no? Y es lo que Salomón examina en esta sección, ¿no? Y con mucha honestidad, pues él va a comparar la sabiduría y la necedad y reconoce que aunque la vida sabia tiene ventajas claras, al final la tumba alcanza al sabio y al necio. Y esta verdad lo lleva a una conclusión devastadora, pero no final. Este pasaje va a exponer la crisis humana, pero también prepara al alma para buscar sentido en Cristo, el único que venció la muerte y nos ofrece una vida que no termina en miseria. Este pasaje puede ser deprimente, hermanos, les anticipo eso, pero nos apunta a Cristo. En Él todo tiene sentido. Y vamos a la primera parte del experimento de Salomón, que es la observación. Él pone a la sabiduría y la necedad bajo la lupa. Ese es su experimento. Versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría, los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Podríamos dividir este experimento en dos partes, este versículo en dos partes. La primera en sí, el experimento. Salomón dice, el versículo 12, volví a mirar. Después volví a mirar, lo que habla de que es un nuevo proyecto, un nuevo experimento. Y la palabra mirar, la dijimos antes, implica evaluar cuidadosamente, la misma palabra que se usa para experimentar. Y Salomón está volviendo su experimento como un investigador. Vimos la semana pasada que él ya investigó en el placer. Investigó en las fiestas, en comer, en amigos, viajar, el vino, más o menos estar ahí controlado, y llegó a la conclusión, esto no me sirvió. Ahora va a investigar el tratar de vivir una vida con sabiduría práctica de un lado y del otro lado una vida necia. Si usted ve, por un lado tiene la sabiduría, conocimiento, orden, por otro lado lo opuesto. La Biblia se refiere aquí a los desvaríos y la necedad. Y si usted va al capítulo 1, versículo 17, Salomón hizo algo parecido. Dediqué mi corazón a conocer sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Locuras, desvaríos por un lado, necedad, y del otro lado la sabiduría. La versión, la palabra de Dios para Todos, traduce así este versículo, y perdón porque el lenguaje es un poquito fuerte, pero es una versión de la Biblia. Dice, luego volví a considerar la sabiduría y las estupideces y tonterías. ¿Qué más puede hacer el sucesor de un rey sino lo que ya se hizo antes? La Biblia de las Américas traduce este versículo, yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez. El experimento de Salomón es probar dos lados opuestos. De un lado, ser sabio, inteligente, ordenado, razonable, y del otro lado, perdón por la expresión, pero es ser un tonto, ignorante, desordenado, vulgar. Y básicamente Salomón está diciendo en este pasaje, bueno, voy a comparar si vale más la pena vivir con juicio o sin juicio. A ver qué es lo que más conviene, a ver qué es lo que da más alegría a la vida, a ver qué es lo que mejor funciona. Pero note que en la segunda parte él dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Y esa es una pregunta que va conectada porque Salomón está diciendo, suena un poco altanero de su parte, pero él está diciendo, nadie está en la mejor posición para hacer este experimento que yo. Y si pensamos un poco en Reyes, dice que nadie tuvo tanta riqueza como Salomón, nadie tuvo tanto poder como Salomón, nadie tuvo tantos recursos como para realmente hacer un experimento así en su máximo esplendor y ver los resultados. Él está diciendo básicamente, mira, estoy examinando de nuevo la sabiduría y la necedad porque ¿quién podría hacer esta evaluación mejor que yo? ¿Quién podría venir después de mí y descubrir algo nuevo? Nadie. Él está diciendo, yo estoy en la posición de hacer el mejor experimento para que tú no lo tengas que hacer. Yo tengo el dinero, yo tengo la facultad, tengo los recursos, tengo el personal, tengo todo para probar esto, así que ¿quién lo puede hacer mejor que yo? Y él básicamente está diciendo también, mira, voy a experimentar esas cosas, porque si yo no llego a una conclusión válida, nadie más lo va a hacer.
Nadie tuvo tanta sabiduría como Salomón y nadie tuvo tanto dinero y recursos como para probar el lado contrario. Y Salomón habla desde la posición de un rey sabio. Lleva este experimento al límite. Ya no hubo después otro como Salomón, Cristo, pero él no se metió en la necedad. Nadie pudo hacerlo mejor que él. Así que él dice, lo que yo vea aquí, lo que yo descubra aquí, te voy a recortar el camino, un atajo. Es lo mejor que pueda verse. Si eso tiene sentido, te lo voy a decir honestamente. Él básicamente dice, voy a probar esos dos extremos, soy el mejor capacitado para hacerlo y te voy a dar mis resultados. La primera parte, lo que Salomón hace; la segunda, justifica que él es el mejor para hacerlo. Nadie después podrá hacerlo mejor. No pierdas el tiempo tratando de descubrir lo que yo ya experimenté, dice Salomón. Lo he probado todo y aquí están las conclusiones. Y sabe, hermano, para aplicar un poquito a nuestra vida contemporánea, mucha gente cree que su vida será distinta. Hay gente que dice, a mí sí me va a funcionar. Hemos escuchado constantemente, el dinero no te lo va a dar todo, pero hay gente que cree que es la excepción. Hay gente que dice, no, a mí sí me va a funcionar. Hay gente que dice, mira, no puedes tener la familia perfecta por más que lo intentes. Hay gente que dice, a mí sí me va a funcionar. Yo recuerdo bien cuando me iba a casar días antes, no sobraba gente que decía, no te cases. Recuerdo a un tío que me decía, ¿para qué te casas? Y yo veía su vida y dije, pues le fue muy mal. Y en mi mente yo pensaba, no, a mí sí me va a ir muy bien. Yo voy a tener un matrimonio muy, muy bueno, pero todavía no me casaba. Y hay gente que vive con esa expectativa y después están muy mal en su matrimonio. No estoy diciendo que sea mi caso, pero siempre hay mucha gente que piensa como, yo sí voy a estudiar y yo sí voy a organizarme bien y a mí sí me va a ir muy bien. Yo sí lo voy a conseguir. Y Salomón dice, no, te voy a dar un atajo, no se puede, yo lo probé. Y yo sí tuve mucho dinero, todo el dinero, yo tuve toda la sabiduría que se puede tener, probé de todo y quiero decirte que no. Vas a repetir los mismos errores, el mismo patrón que yo ya investigué, descubrí y aquí está el punto. Y gente a veces, aún los políticos se lanzan sus campañas políticas diciendo que ellos son el cambio verdadero para México. ¿Hemos visto eso pasar? No. Y toda la gente piensa, no, ahora sí con este presidente, ahora sí con este gobernador, él sí va a hacer cambios verdaderos y eso es mentira. Se vuelve a repetir el mismo patrón de siempre. Algunos lograron algunas cosas buenas, pero nadie, hermanos, puede hacer algo diferente a lo que ya ha sido hecho. No hay ningún rey, ningún presidente en el planeta, pensemos en el de El Salvador, ha logrado cosas muy buenas, pero en realidad no está logrando algo diferente y un cambio ya definitivo que traiga integridad completa al país. Hay cosas que sobresalen, por supuesto, pero Salomón está diciendo, nadie es la excepción. Todo es lo mismo y lo mismo. Si pruebas a ser sabio, si pruebas a ser muy necio, pues no estás haciendo nada diferente. John Piper dice que Eclesiastés no está aquí para que repitas los errores de Salomón, sino para que escuches su testimonio y tomes un atajo hacia la verdad. Y 1 Corintios 3:19 dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría sin Dios siempre vuelve a atrapar al hombre en su propio vacío. Y Romanos 1 dice que los hombres, profesando conocer a Dios, no le glorificaron a Dios. Creyendo ser sabios, terminan haciéndose necios. Pablo describe lo que le pasó a muchos. Buscan sentido en el conocimiento, en la razón, y todo termina en necedad y tinieblas. Esa es la primera parte del experimento de Salomón, la observación. Pero en segundo lugar, tenemos la comparación, y esta parte es interesante. Vivir sabiamente es mejor que vivir torpemente, pero no es suficiente. Y Salomón plantea aquí un principio universal, general, aplicable a todos los seres humanos. Los versículos 13 y 14. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Y aquí vamos a pausar en el versículo 14. Después de observar la sabiduría y la necedad,
Salomón reconoce una verdad clara, fundamental, básica, y es esta, sencillo, hermanos. Vivir con sensatez tiene más ventajas que vivir sin entendimiento. Eso es muy fácil. Y Salomón va a hacer 3 comparaciones para que entendamos eso. Número 1, mira, la sabiduría sobrepasa a la necedad. Después dice, mira, la luz rebasa a las tinieblas. Y tercero, el sabio sabe por dónde camina, pero el necio vive perdido. Y regresemos a esta parte de nuevo. La sabiduría sobrepasa a la necedad, así como las tinieblas pues no pueden rebasar a la luz. Así como tener una lámpara en la oscuridad te es muy beneficioso, se va la luz, tener una lámpara o unas velas te ayuda demasiado. Bueno, igual de beneficioso es para la humanidad en general, sabiduría, conocimiento, orden. Te va a ayudar mucho. El que alguien sea bueno en matemáticas te va a ayudar. El que alguien sea ordenado, evite las deudas, te va a ayudar en la vida. A cualquier persona, seas ateo, testigo de Jehová, cristiano, a cualquier persona, es lo que dice Salomón. Mira, sabiduría rebasa a la necedad, luz rebasa a las tinieblas. Eso es normal, pero tiene unos límites. Pero también dice Salomón, mira, el sabio tiene sus ojos en la cabeza. ¿Qué está diciendo Salomón aquí? Simplemente es una expresión hebrea para decir el sabio ve por dónde camina. Tener los ojos en la cabeza, decimos, pues todos tienen los ojos en la cabeza, pero Salomón está diciendo, el sabio está viendo por dónde camina. Los tiene y le funcionan, es básicamente. Sabe por dónde va, sabe qué camino escoger, qué caminos evitar, administra bien, no se lanza sin pensar. Pero después también Salomón dice, pero el necio anda en tinieblas, es decir, vive perdido, no ve el peligro, tropieza de una manera y de otra, vive de manera impulsiva y desorganizada, ¿no? Es ciego a las consecuencias. Y la aplicación sencilla de Salomón aquí es que el punto es que la sabiduría es útil. La persona que estudia tiene ventajas. La persona que escucha consejos, y no hablamos de que uno es cristiano y otro es incrédulo, no, solo de manera general. La persona que escucha consejos, que cuida su salud, que evita las deudas, que mide sus palabras, va a tener pues una vida pues más tranquila. Por otro lado, la persona que vive sin pensar, sin aprender de la experiencia, va a sufrir más, va a tomar decisiones impulsivas, va a tener relaciones rotas, daños innecesarios. Así que el punto de Salomón es simple, es mejor vivir sabiamente que torpemente. ¿Han jugado el juego de serpientes y escaleras? Es básicamente lo que dice Salomón aquí. Trabajas, estudias, una escalerita, vas para arriba. Ahorras, cuidas tus palabras, no te metes con borrachos, etcétera. Otra escalerita, vas avanzando en la vida. Y de la casilla 74, un albañil bien organizado llega a la casilla 100 y gana. Pero también están las serpientes, alguien que se mete a pelear, ahí vas para abajo, tienes problemas. Eres alguien de carácter muy duro, impulsivo, agresivo, vas a terminar mal de alguna manera. No te gusta estudiar, procrastinas todo el tiempo, después lo hago. Va a llegar la hora del examen y no sé qué va a pasar. Es una verdad básica, fundamental para todos los seres humanos, y es lo que dice Salomón. Está la historia que seguro han escuchado o visto de Ben Carson. Ben Carson fue un hombre que nació en Detroit, en un ambiente de pobreza extrema. Su mamá era analfabeta, no tenía estudios, y fue criado junto con su hermano, y su mamá era madre soltera. Cuando Ben Carson era niño, luchaba mucho académicamente, pero su mamá le impuso disciplina. Entre las cosas que su mamá le impuso fueron estos: 2 libros por semana, no televisión o televisión muy restringida, lectura diaria, oración constante. Poco a poco, Ben Carson empezó a desarrollar una mente brillante y autodisciplina profunda, y llegó a ser neurocirujano mundialmente reconocido, y fue el primer neurocirujano que logró separar con éxito a 2 siameses unidos por la cabeza en 1987. Él vivió lo que dice Salomón, con los ojos en la cabeza. Eligió un camino que no es tan fácil, reflexionó, planificó, fue sabio, fue inteligente.
Él escribió su autobiografía en un libro llamado Gifted Hands, y él atribuye su dirección a la vida disciplinada, lectura, fe, sabiduría práctica. Y dice, todo esto me lo sembró mi mamá y me lo reforzó la gracia de Dios porque él es creyente. Pero hay una parte interesante porque en su autobiografía también menciona a varios amigos, a uno en particular de quien él no da el nombre. Y el punto es que su amigo fue criado en el mismo vecindario, con condiciones muy parecidas, acceso a la misma escuela, a las mismas bibliotecas y las mismas oportunidades básicas. Sin embargo, su amigo, de quien no da el nombre, repito, vivió sin dirección ni control. Entró en pandillas, drogas, abandonó los estudios y terminó en la prisión. Y Ben cuenta en varias entrevistas que varios de sus amigos de infancia están muertos o encarcelados. Y una vez él dijo, no era que yo fuera mejor que ellos, fue que alguien me enseñó a pensar antes de actuar. Y el punto universal y sencillo de Salomón, ok, vive con sabiduría, te va a ir bien. Vive como necio, vas a acabar mal. Y tenemos aquí a dos hombres, uno disciplinado, otro impulsivo, uno reflexivo, otro que reacciona mal, uno que lee, se dedica a la oración, otro que se mete a las calles y la violencia, uno que tiene dirección clara, otro con una vida ya a la deriva, uno termina con luz en el camino y otro en tinieblas y tropiezos. Y ambos comienzan, digamos, en la misma línea de partida. Uno toma un camino que es fácil, otro que es un poco más difícil. Y aquí no estamos hablando, quiero dejar muy en claro, no estamos hablando de redención, no estamos hablando de que un hombre es salvo y otro es inconverso, no. Salomón solo dice, hay una ventaja práctica si vives con sabiduría. Te va a dar claridad, dirección, te va a evitar tropiezos. Y puede alguien, de hecho, aborrecer la iglesia, nunca haber abierto una Biblia en su vida, no creer en Dios para nada. Y puede irle bien porque estudia, cuida su cuerpo, cuida su salud. Y es lo que dice Salomón. También puede haber un creyente que sea descuidado en muchas áreas de su vida y va a sufrir las consecuencias. Así que Salomón no está hablando de uno que es salvo y otro que no lo es. Solamente dice, vivir sabio es mucho mejor. Tiene los ojos en la cabeza, anda en luz y el otro anda en tinieblas. Pero después llega a la conclusión, que es el clímax de nuestra enseñanza, y es simple pero complejo de asimilar al mismo tiempo. Los versículos 14 de la mitad hasta el final de nuestro pasaje, y Salomón dice, bueno, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Y empieza con preguntas retóricas difíciles. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y Salomón, después de observar, comparar los dos caminos, llega a la conclusión, llega a conclusiones definitivas. Primero dice, un mismo suceso acontecerá a todos ellos. Sí, hay una ventaja, hermanos, en ser sabio en lugar de necio, pero al final los dos tienen el mismo fin inevitable. Ambos van a morir y ambos van a ser olvidados. Sí tiene ventajas que estudies, ahorres, te cuides, pero sabes que al final vas a morir también, igual que alguien que hizo todo lo contrario a ti. Alguien que vivía debajo de un puente y comía ahí de lo que sea, se murió, igual que el sabio murió. Alguien que tenía una cuenta bancaria muy nutrida, muy organizada, es inevitable, va a morir y va a ser olvidado, igual que aquel que se murió con muchas deudas y dejó a su familia con muchos problemas. Y después Salomón pregunta, ¿para qué pues he trabajado con sabiduría? Y la pregunta es honesta y retadora. Bueno, si al final voy a morir igual que el necio, ¿qué sentido tiene vivir sabiamente? ¿Qué sentido tiene que te organices si vas a morir igual que los demás? Y aquí Salomón enfrenta una crisis. ¿Para qué esforzarme si nada trasciende? ¿Para qué portarse bien
estudiar, ganar renombre, si nada va a permanecer. Si al final vas a morir, igual, más adelante lo va a decir, igual que un animal. Y ahí va tu cuerpo a quedar ahí, descomponerse debajo de la tierra, igual que se descompondría un caballo, cualquier persona. ¿Para qué esforzarse tanto en estudiar, en tratar de sacar siempre la mejor calificación, en ejecutar con la guitarra, el violín, las mejores notas? ¿Para qué alguien se esfuerza en hacer un buen trabajo y mandar los correos así lo mejor que se puedan y tratar de vestirte bien y oler bien y cuidar tu salud, cuántas calorías y todo, si al final te vas a morir igual que un necio? Salomón llega a esa parte compleja, pero después va mucho más allá, porque dice, mira, no solamente van a morir, pero también serán olvidados. Ni la fama, ni los logros, ni la reputación, nada garantiza permanencia. Y es una observación que él hace que te lo dice un hombre que lo tuvo todo. No te lo está diciendo alguien que más o menos logró algo, te lo dice alguien que lo tuvo todo y fue muy poderoso. Y si él lo dice, pues ¿qué queda para nosotros? Pero también quiero que note la desgracia, cómo Salomón se la apropia. Después, si vemos de nuevo el pasaje, entendí lo que iba a pasar. Versículo 15, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Él dice, me va a pasar a mí también. Después, en el versículo 15, he trabajado, me he hecho más sabio. Él toma la desgracia para él mismo, para él, Salomón, rico, poderoso, sabio. Lo mismo que le pasa a un hombre olvidado, sin sentido, me va a pasar también a mí. Lo toma como personal. Hay un filósofo llamado Brendan Russell, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Escribió algunos libros muy buenos de ética, lógica, política. Una de las mentes más brillantes en su generación. En una entrevista él dijo lo siguiente: la vida del hombre es una larga marcha hacia la nada. Y él dijo, la muerte destruye todo. Todo lo que somos y hacemos será olvidado. El universo no tiene propósito. Y lo dice un hombre muy estudiado y dijo, la muerte acabó con todo. Y aquí tienes a un Salomón moderno en ese hombre, reflexivo pero devastado por la conciencia. Ni su fama, ni su sabiduría, ni su dinero, ni su legado pueden darle sentido más allá de la tumba. Llega a la tumba y ¿qué hay después? Si no tienes a Cristo, si eso fue todo para ti, pues después viene castigo, no hay ningún sentido. ¿Para qué todo eso? Pues es la frustración. Y el punto de Salomón es esto, hermanos, que la sabiduría puede guiar a un hombre por un sendero pues más recto, pero no le puede impedir llegar a la tumba. Puedes organizarte, puedes tomar las mejores decisiones, pero vas a llegar a la tumba. Y después de allí, pues ya, al cielo o al infierno, vida eterna, pero en perdición. Y es el punto de Salomón. Al final los dos terminan con el mismo suceso: muerte, sepultura y olvido. Y esa es una de las partes más dolorosas de Eclesiastés para alguien que no tiene a Cristo. No importa cómo hayas vivido, si todo lo que haces termina en el mismo hoyo, pues ¿cuál fue la ventaja real? Al final, ¿en qué te fue mejor que a otros? Por eso Salomón pregunta, ¿para qué he trabajado ahora con sabiduría? Piense por un momento en un panteón, en un cementerio cualquiera, y hay dos lápidas allí, dos tumbas. En una tienes la tumba, no escriben, ¿cómo se llama la escritura ahí? No hay un epitafio tan largo, pero si hubiera, imagínese uno que dice, aquí está el doctor Joaquín Méndez, catedrático de filosofía, autor de 11 libros, padre amoroso, esposo querido, falleció a los 83 años. Pero al otro lado tienes la tumba de Ramón el Chato, albañil, alcohólico, sin estudios, conocido por su mal carácter. Falleció a los 46 años. ¿Cuál es el punto? Ahí están los dos, ahí están los huesos de los dos, en el mismo suelo, misma tierra, mismo silencio. Pensemos un poco en el Titanic. Murieron más de 1,500 personas. ¿Y sabe que había millonarios allí a bordo? El hombre más rico en el Titanic se llamaba John Jacob Astor IV,
pero también había obreros de tercera clase sin nombre reconocido. ¿Sabe que cuando se hundió el barco, en la lista había solamente 2 categorías? ¿Cuáles creen que eran? Otra, diferente. Vivos y muertos. Al final, ¿quién eras tú? Solo es, ¿estás vivo o estás muerto? ¿Te ahogaste o te rescataron? Aquí no había registro de en qué categoría venía. Primera clase, tercera clase, qué clase de boleto tenía, su cuenta bancaria. Solo al final es vivo o muerto. Ni siquiera qué título, solo quién vivió y quién murió. Y ese es el mensaje de Salomón. La muerte borra toda la distinción superficial. Y Salomón llega al clímax de su conclusión en el versículo 17. Aborrecí, por tanto, la vida. Tan frustrado está Salomón que dice, aborrecí, por tanto, la vida. Y el verbo aborrecer aquí no es un simple disgusto, sino rechazo, una repulsión profunda. La Biblia, Dios habla hoy, dice, llegué a odiar la vida. La nueva Biblia Vida dice, así es que ahora detesto la vida porque es tan irracional. La nueva versión internacional dice, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace bajo el sol me resultaba repugnante. Realmente todo es vanidad, es correr tras el viento. ¿Por qué Salomón llega a aborrecer la vida? Porque toda obra, todo logro, todo debajo del sol no tiene peso eterno. Pudieses haber sido en esta vida el mejor de tu clase. Pudieses haber estado en la escolta, en los cuadros de honor. No sé si aún existen cuadros de honor en las escuelas, una mención honorífica, lo que sea. Lograr una y otra cosa, tener buenas finanzas y bien organizado. Siempre te levantabas a la misma hora, te acostabas a tales horas, comías muy bien, fuiste un buen padre, un buen hermano, un buen ciudadano, te fuiste sin ninguna deuda. Pero al final todo es olvido, no hay peso eterno. Al final, observar la muerte y el olvido, al final es desesperanza. Dice Salomón, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y solo recordar la palabra vanidad es vapor, humo, algo que no perdura. Y aflicción de espíritu, lo hemos dicho repetidas veces, es como perseguir el viento, tratar de organizar, pastorear, administrar el viento, es imposible. Y ese es un retrato fiel del mundo moderno. Muchos viven de manera correcta, incluso ética, pero al final, el final es inevitable, muerte y olvido. Algunos llegan a decir igual que Salomón, pues ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué esforzarme si nada queda? Pero es aún más preocupante porque puede ser que este mismo pensamiento esté en la mente de algunos creyentes, solo que nunca lo decimos. Quizás en algunos ha pasado por la mente, pues ¿para qué he hecho tanto bien si me va mal? No sé si usted ha observado a sus hijos y a su familia. Pues hemos tratado de hacer lo correcto y a otros en mi familia que ni conocen a Dios les va mejor. Y aquel que hizo trampa en la escuela, míralo, le está yendo súper bien. O a mis sobrinos que no conocen a Dios, no van a la iglesia, viven mal. Traen mejores teléfonos, traen mejores cosas que mis hijos. O esa otra familia, mira, este hombre que es malo, que es perverso y yo que he tratado de hacer las cosas correctas, he tratado de servir a Dios, he tratado de, pues por amor a Dios, no hacer trampa en la vida y a aquel le está yendo mucho mejor que a mí. Y Salomón dice, aborrecí la vida. ¿Qué hay del creyente? ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Amamos al Señor, pero hay momentos que la vida parece monótona, repetitiva, injusta y hasta absurda. Cuidas a tu familia, sirves, oras, pero sentimos que nada cambia. Mira, tanto trabajar y no pasa nada. Tanto orar por mi familia y pues nadie se convierte y no hay ningún avance en la vida. Quiero solo aplicar un poco aquí a los creyentes, a nosotros. Destacar primero que Dios no censura a Salomón por lo que está diciendo. Al contrario, el Espíritu Santo es Eclesiastés y esas frases es inspiración del Espíritu Santo. No significa que eso sea que debemos de aborrecer la vida, pero lo vemos repetido en Salmos, que Dios entiende la frustración humana.
Salomón se siente mal, aquí lo tienes. La Biblia permite que echemos un vistazo a eso. En Salmo 73 tienes a Asaf frustrado de la vida, dice, yo no entiendo, esto no tiene ningún sentido. ¿Para qué me he cuidado tanto? ¿Para qué servir a Dios? Y al final a los malos les va mejor. Tienes otros salmos, los imprecatorios, en donde los autores hablan de la desgracia de la vida. Primero necesitamos entender que Dios entiende esa frustración. Dios sabe que la vida a veces puede ser así, que trabajas y trabajas y no ves fruto. Y la palabra fastidio aquí es malvado, angustioso, cargante. La vida se puede sentir así, a veces aún para el Hijo de Dios. Pero la vida, aunque dolorosa, aunque parezca que sea injusta, la vida sigue siendo valiosa. ¿En dónde podemos encontrar consuelo, respuestas? ¿Qué nos puede ayudar cuando vienen pensamientos así a nuestras vidas? Bueno, recordar que hay un propósito para nuestra vida. Y no hablo de algo emocional o algo ahí psicológico, algo irrelevante. Recuerdan en Filipenses 1, versículos 23 y 24, Pablo decía que para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Y él decía, si tuviera que escoger, preferiría estar con Cristo. Filipenses dice, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero después él dice, pero quedar en la carne, pues es más valioso, más necesario por causa de la iglesia. Pablo no niega su deseo de estar con Cristo. Y sabe que algunos creyentes aún han pensado, ¿por qué el Señor no me lleva allá? ¿Para qué vivir si todo es cansado? ¿Para qué, mira, me esfuerzo y nada se compone? No tiene sentido. ¿Para qué, si lo que yo amo es la gracia de Dios, a Cristo, quiero verle a Él? ¿Por qué ya no quiero estudiar, ya no quiero trabajar? ¿Por qué el Señor no me lleva mejor con Él y ya? Bueno, Pablo reconoce, sí, yo también preferiría estar con el Señor, pero hay mucho que hacer aquí. Hay mucho trabajo, hay mucha gente aquí en compartir el Evangelio. A veces los creyentes cansados, olvidamos que esa continuidad y perseverancia silenciosa, aunque parece que no tiene frutos, pero sostiene a otros creyentes. Una madre que ora por sus hijos y sus hijos son un desastre, pues ignora la obra que Dios va a hacer en ellos y la obra tan importante de su labor. Un anciano que es fiel y sigue, él no lo sabe, pero está sirviendo de ánimo a otros que están pensando en rendirse. Un creyente enfermo que pasa por momentos durísimos en su vida deseando estar con el Señor, pero sigue fiel, sigue orando, sigue cantando, sigue creyendo en el Señor, sigue dando buen testimonio, está sirviendo, usado por Dios para inspirar ánimo en otros creyentes. Entonces el punto es esto, ese es el Evangelio vivo, que el Señor nos tiene aquí aunque la vida sea dolorosa, porque el continuar siendo fieles al Señor, hablando a otros de Cristo, pues es de beneficio, de bendición para otros. Dios lo usa para edificar a otros. Si sigues respirando, hermanos, es porque Dios lo quiere seguir teniendo aquí y le quiere seguir usando. Si usted ve la vida y ve pura frustración y pura injusticia, pues regrese al Señor, regrese al Evangelio. Sé que me has dado vida eterna, porque estoy aquí, pues ayúdame a entregar mi vida a ti, a hablar a otros de Cristo, que el tiempo que me quede aquí, a ser fiel, a ser constante, a que mi vida cristiana, como tú, Dios, la quieras usar para bendecir a otras personas. Pero también recordar que la fidelidad del día de hoy estamos sembrando para la eternidad. El cansancio no invalida el fruto. Dios ve, Dios recuerda. En Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos hecho por los santos. Nada es en vano. Tus lágrimas, tus pasos, tus oraciones, tus obras ocultas tienen eco eterno. Recuerden que el Señor nos mandó no hacer tesoros aquí en el cielo, pero allá arriba. Sigamos fieles. La vida es frustrante, sí, pero tu trabajo no es en vano. Algún día veremos la recompensa y la gloria será para Él, no para nosotros. Y también recordar que cuando la vida es complicada, pues es una de las, y seguimos firmes en la fe,
es una de las muestras más puras de amor hacia Dios. Cuando la vida es súper, súper fácil y cómoda, pues es relativamente fácil servir a Dios. Decir, sí, gracias, todo bien, pero porque pues tienes dinero, tu salud está bien, pues las cosas van avanzando bien. Pero ¿qué hay cuando empiezas a voltear a los lados y ves, mira, tengo un compañero de trabajo, está haciendo las cosas mal, es deshonesto y le acaban de subir el aumento y a mí estoy saliendo de que me dieran una buena regañada por hacer algo correcto? Pues cuando aún así te mantienes fiel, pues es una evidencia del amor real de Dios en ti, de querer hacer las cosas para Dios con honradez, con integridad, como para Él. No porque sea fácil, pero porque mi relación con Él es algo genuino. Salomón mismo, él dijo más adelante, aborrecí la vida, pero Él no va a terminar allí. Más adelante Él va a decir, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, tus obras ya son agradables a Dios. Al final, aunque aquí parece que es muy deprimente, al final dice, sí, mira, voltea al Señor. Allí está toda la respuesta, ¿no? Dios se deleita en nosotros a través de Jesucristo, aunque a veces tú y yo no nos deleitemos en nuestra propia vida. Aunque veas tu vida y digas, qué desastre, qué país tan malo, qué ciudad tan injusta, cómo quisiera que todo acabara ya. Mi trabajo es un desastre, mis papás no me entienden, esos vecinos insoportables, los hermanos no responden. A veces vas a ver cosas así, pero en Cristo Él se deleita en nosotros, aunque tú no te deleites en ti mismo. Pero también, ¿qué hay del incrédulo? Bajo del sol nada tiene sentido. La realidad cruda es esta. Puedes vivir con inteligencia, éxito, cultura y aún así sentir el vacío. Es lo que le pasó a Salomón. Probó todos los caminos, sabiduría, placer, obras, logros y terminó diciendo, aborrezco la vida. La sabiduría humana no resuelve el problema más profundo, muerte y olvido. Como le sucederá al necio, me va a suceder a mí. Tu educación, tu comportamiento, tus bienes no van a evitar la tumba. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres, mueran una sola vez. ¿Cómo eran? Como hayan sido. Inmediatamente después, el juicio. Y el Evangelio es que Cristo venció lo que tú no puedes evitar, la muerte y el olvido. Si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, no le conoces personalmente, no importa qué tan bueno pueda ser en la vida, qué mejor madre o padre o hermano o ciudadano puedas tú ser, vas a morir. Y no te vas a poder presentar ante Dios y decir, Dios, mira, yo pagué mis impuestos, revisa en el SAT. No vas a poder presentarte y decir, mira, yo era un vecino bueno. O decir, mira, yo traté de guiar a mis hijos por el buen camino, eduqué en casa. Si no tienes a Cristo, todo eso no valdrá de nada. Puedes acumular toda tu sabiduría, inteligencia, modales, cortesía y no te van a servir absolutamente de nada. Hay solamente una cosa que es necesaria: Cristo, su gracia, su arrepentimiento, la fe, entregar tu vida a Él, renunciar a ti mismo y venir a Él pidiendo, clamando por salvación, arrepentimiento y fe. Y Cristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es deprimente pensar, vas a morir un día, lo que hayas sido, lo que hayas hecho, no valdrá para nada. La muerte es inevitable. Pero Cristo dio su vida para darnos no una mejora de vida, sino una vida nueva y una vida eterna. Solo podremos encontrar sentido eterno cuando miramos a Cristo. Podrías mirar atrás en tu vida a la hora de tu muerte y decir, mira, mi vida no fue en vano, porque fue comprada por Cristo. Ahora lo que hay al otro lado es la eternidad con Él. Es lo único que le da sentido a la vida, Cristo, y solamente Él.